¿Alguna vez te has preguntado qué actitudes desagradan profundamente a Dios y cómo pueden alejarte de su propósito para tu vida? La Biblia nos dice en Proverbios 6, 16, 19 que hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que son detestables para Él, entre ellas el orgullo, la mentira y el sembrar discordia. Estas palabras nos confrontan y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias acciones y motivaciones. Hoy exploraremos cómo identificar estas actitudes en nuestra vida, comprender su impacto espiritual y aprender a reemplazarlas con virtudes que honren a Dios. Este video es una guía para alinear tu corazón con el de Dios, buscando transformar aquellas áreas que necesitan su toque redentor. ¿Estás listo para descubrir cómo caminar en armonía con el propósito divino y evitar las trampas que te alejan de su amor? Vivimos en un mundo donde el orgullo se celebra como una virtud. Nos enseñan desde pequeños a destacar, a ser superiores, a poner nuestra propia voluntad por encima de todo lo demás. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo ve Dios esta actitud en nuestro corazón? En Proverbios 6, 16, 17, Dios nos habla de las cosas que aborrece, y entre ellas se menciona algo que puede sorprendernos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El orgullo, representado por esos ojos altivos, ocupa el primer lugar en la lista. Dios detesta el orgullo, no porque Él no quiera que seamos valiosos, sino porque cuando permitimos que el orgullo controle nuestras vidas, nos alejamos de su presencia y de su propósito para nosotros. Esta actitud no solo destruye nuestra relación con Él, sino también nuestras relaciones con los demás. Pero, ¿por qué el orgullo es tan dañino? Es fácil pensar que solo se trata de sentirnos superiores, pero va mucho más allá de eso. El orgullo, en su raíz, es una rebelión contra la humildad que Cristo nos enseñó. En la Biblia encontramos un claro ejemplo de lo destructivo que puede ser el orgullo. El rey Nabucodonosor, en su esplendor y poder, miraba su reino con una soberbia tan grande que se creyó invencible. En Daniel 4, 30, 33 se nos relata cómo, mientras caminaba por los jardines de su palacio, el rey dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la honra de mi majestad? En ese momento una voz del cielo lo interrumpió, diciéndole que sería despojado de su reino y viviría como un animal hasta reconocer que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. El orgullo de Nabucodonosor no solo le costó el trono, sino también su salud mental, porque se alejó de la verdad fundamental. Todo lo que tenemos y somos es un regalo de Dios, no un logro propio. Es importante entender que el orgullo no se trata solo de una actitud de superioridad frente a otros. El orgullo también se puede manifestar en nuestra actitud hacia Dios. Cada vez que nos creemos autosuficientes, cada vez que pensamos que no necesitamos su dirección, estamos actuando con los ojos altivos de los que habla Proverbios. Esto es algo que nos puede ocurrir en nuestra vida diaria, incluso en las decisiones más pequeñas. Muchas veces, en lugar de acudir a Dios en oración, confiamos solo en nuestras fuerzas, en nuestro intelecto, en nuestras capacidades. Es como si pensáramos que todo lo que tenemos es fruto de nuestro esfuerzo personal. Pero la Escritura es clara: todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Todo lo que ves, Señor, es tuyo. El reino es tuyo, y tú eres exaltado como cabeza sobre todo. Primero Crónicas 29:11. Es Dios quien nos da el aliento de vida, la salud, las habilidades y cualquier éxito que tengamos. Sin embargo, el orgullo no solo se ve en aquellos que se creen mejor que los demás, sino también en aquellos que piensan que no necesitan cambiar, que están bien tal como están. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase: yo soy así y no voy a cambiar? Esta actitud es peligrosa,
porque nos cierra la puerta a la transformación que solo Dios puede traer a nuestra vida. El orgullo nos impide ver nuestras faltas y, lo peor de todo, nos impide arrepentirnos. En Santiago 4:6 se nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es precisamente en la humildad donde encontramos la verdadera grandeza ante Dios. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 2:5-8, hablando de Jesús, que debemos tener la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo, siendo Dios, no se mostró orgulloso ni se aferró a su posición celestial, sino que se humilló por amor a nosotros. Esta es la actitud que Dios desea en nuestros corazones, una actitud de humildad y dependencia total de Él. Por eso, si estamos buscando agradar a Dios, debemos comenzar por reconocer que no somos autosuficientes. Debemos vivir con la conciencia de que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Él. Vivir humildemente no significa ser menospreciado o vivir en la ignorancia de nuestras capacidades. Más bien, significa entender que nuestra identidad y valor no dependen de nuestros logros o estatus, sino de nuestra relación con el Creador. Es por eso que debemos reflexionar sobre nuestras actitudes diarias. ¿Con qué corazón nos acercamos a Dios? ¿Con humildad o con los ojos altivos, como Nabucodonosor, creyendo que todo lo que somos es obra nuestra? Al hacer esta reflexión, debemos recordar que el orgullo no solo nos aleja de Dios, sino que también perjudica nuestra capacidad de servir a los demás. Al pensar que somos superiores, tratamos a los demás con indiferencia o desprecio, lo cual nos lleva a caer en la trampa de la división y el resentimiento. En Lucas 18, 9, 14, Jesús cuenta la parábola de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno de ellos, un fariseo, oraba con orgullo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Mientras que el otro, un publicano, simplemente oraba: Dios, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Jesús, al final de la parábola, dice: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La lección aquí es clara: el orgullo nunca nos llevará más cerca de Dios. La humildad, en cambio, nos abre la puerta de su gracia. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar caer en la trampa del orgullo? En primer lugar, debemos recordar que la humildad no es solo un acto exterior, sino una actitud del corazón. Como dice Proverbios 3:34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Nuestra vida cristiana debe estar fundamentada en la humildad, no solo en la apariencia de ser humildes, sino en reconocer cada día nuestra total dependencia de Dios. Es por medio de la oración, el estudio de la palabra y la práctica de la obediencia que podemos cultivar esta humildad. Al vivir de acuerdo con los principios de humildad que Cristo nos enseñó, estaremos despojándonos del orgullo y permitiendo que Dios transforme nuestro corazón. Es entonces cuando, como David, podemos decir con sinceridad: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Esta disposición de corazón es la que a Dios le agrada y es la que nos acerca más a su presencia. Así que hoy te invito a reflexionar sobre tu actitud ante Dios. ¿Hay orgullo en tu corazón? ¿Estás dispuesto a humillarte ante Él como Cristo lo hizo por amor a nosotros? Si podemos hacer esto, podremos ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas, transformándonos, guiándonos y dándonos la gracia que tanto necesitamos. La mentira, aunque a menudo es vista como un pecado pequeño o incluso inofensivo, es uno de los mayores obstáculos que podemos enfrentar en nuestra relación con Dios.
Jesús mismo nos habla del daño profundo que provoca la mentira en la vida del ser humano. En Juan 8:44, Él identifica al diablo como el padre de la mentira y nos deja claro que todo engaño, por más sutil que sea, es una distorsión de la verdad que Dios ha establecido. De acuerdo con las Escrituras, la mentira tiene su origen en el maligno, y cuando mentimos, nos alineamos con esa misma naturaleza que quiere alejarnos de la verdad que nos hace libres. Este acto, que puede parecer tan común y a veces tan inocente, en realidad tiene profundas repercusiones espirituales. La mentira no solo perjudica a las personas con las que interactuamos, sino que también afecta nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos esperar tener comunión con aquel que es la verdad misma cuando permitimos que el engaño habite en nuestros corazones? En Efesios 4:25, el apóstol Pablo nos exhorta a dejar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta llamada a la sinceridad no es solo un mandato moral, sino un principio espiritual. La mentira destruye la unidad en el cuerpo de Cristo y nos aleja de vivir de acuerdo a la voluntad divina. En la Biblia, la mentira es una de las características que más separan al hombre de Dios. Desde el principio, cuando Satanás engañó a Eva en el Edén, vemos el poder devastador de la mentira. La serpiente, al decirle a Eva que no moriría si comía del fruto, sembró la duda en su corazón acerca de la bondad y la verdad de Dios. En Génesis 3, 4, 5 dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este engaño de Satanás no solo condujo a la caída del hombre, sino que también reveló cómo la mentira puede destruir la confianza en Dios, llevando al ser humano a creer que Él esconde algo de nosotros. A partir de ese momento, la mentira no solo se convirtió en una herramienta de Satanás para alejarnos de la verdad, sino en una barrera que impide que experimentemos la plena comunión con Dios. La mentira también tiene un efecto destructivo en nuestras relaciones. ¿Cuántos conflictos en nuestra vida no se habrían originado si la mentira no hubiera estado presente? En Proverbios 6, 16, 19, Dios nos da una lista de cosas que Él aborrece, y en ellas se incluye la lengua mentirosa. Las mentiras destruyen la confianza, y cuando la confianza se rompe, las relaciones se desintegran. No solo nos alejamos de nuestros hermanos en Cristo, sino que también nos alejamos de la verdad de Dios. Vivir en la mentira nos aparta de vivir en la luz y nos empuja a la oscuridad del engaño. Es importante recordar que Dios no solo nos llama a evitar mentir, sino que también nos invita a vivir en la verdad. En 1 Juan 1, 8, 9, se nos enseña que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La mentira más destructiva que podemos creer es la que nos decimos a nosotros mismos, creyendo que estamos bien, cuando en realidad necesitamos arrepentirnos. La verdad nos hace libres, y es solo al vivir en la luz de Dios, al reconocer nuestra necesidad de Él, que podemos experimentar una verdadera restauración. La mentira también nos aleja de la paz que Dios quiere darnos. Vivir una vida basada en engaños, ya sea en nuestras relaciones con los demás o incluso con nosotros mismos, nos llena de ansiedad y temor. No hay paz en el corazón de aquel que vive en la mentira, pues siempre hay una lucha interna entre lo que se sabe que es cierto y lo que se dice que es cierto. En Isaías 26:3, Dios promete paz a aquel que confía plenamente en Él. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La mentira genera inseguridad y desconcierto, mientras que la verdad produce paz. Vivir en la verdad, ser transparentes con Dios y con los demás, nos lleva a una vida más plena, más tranquila, más confiada.
Además, al vivir en la mentira, nos alejamos de lo que Dios ha dicho sobre nuestra identidad. Cuando mentimos, estamos distorsionando nuestra propia verdad. Nos creamos una versión falsa de nosotros mismos, una imagen que no refleja lo que Dios ha dicho que somos. En Efesios 4:24, Pablo nos recuerda que debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La mentira nos impide vivir la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Nos pone en una posición de engaño, no solo ante los demás, sino también ante nosotros mismos. El cristiano llamado a vivir en la verdad, porque esa es la única forma en que podemos ser verdaderamente libres. Lo que está en juego aquí no es solo un comportamiento moral, sino nuestra relación misma con Dios. Dios quiere que vivamos en la verdad porque Él mismo es la verdad. Jesús en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si deseamos acercarnos a Dios, si queremos vivir una vida que glorifique su nombre, debemos vivir en la verdad. La mentira no tiene cabida en la vida de un creyente, porque la mentira es lo opuesto a la verdad de Dios. Es necesario que hoy reconozcamos cómo la mentira ha afectado nuestras vidas. Tal vez, como tantos otros, hemos caído en la tentación de mentir en pequeños detalles, creyendo que no es algo grave. Pero la mentira siempre tiene consecuencias, siempre nos separa de la verdad. Es por eso que al reconocer esta actitud que Dios aborrece, debemos arrepentirnos sinceramente y buscar vivir conforme a su verdad. La verdad nos trae libertad, nos trae paz y sobre todo nos acerca a Dios. En resumen, la mentira no es algo que simplemente podamos ignorar o minimizar. Es una actitud que, aunque nos parezca inofensiva, tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios, con los demás e incluso con nosotros mismos. Hoy, si has caído en el engaño, recuerda que Dios es fiel y justo para perdonar. Él no solo quiere que vivamos en la verdad, sino que en su misericordia está dispuesto a restaurarnos cuando nos volvemos a Él con un corazón sincero. La verdad finalmente es lo que nos trae la libertad que Jesús nos prometió. No hay mayor bendición que vivir en la luz de la verdad, porque solo entonces podemos caminar en la paz de Dios. A lo largo de las Escrituras, uno de los comportamientos más condenados por Dios es la hipocresía. Es una actitud que pone en evidencia una desconexión entre lo que profesamos ser y lo que realmente somos. La hipocresía es una máscara, una falsa fachada que creamos para ocultar nuestra verdadera naturaleza. Jesús mismo fue muy directo al confrontar a los fariseos y a los escribas por su hipocresía, señalando que se preocupaban más por las apariencias externas que por lo que realmente estaba en sus corazones. En Mateo 23:27, Jesús pronuncia un juicio severo. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera ciertamente se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Este versículo revela el contraste entre lo que el ser humano ve y lo que Dios realmente ve en el corazón. La hipocresía es un tema recurrente en el ministerio de Jesús, y Él la denuncia con una contundencia que nos llama a la reflexión. El hecho de que Jesús dirigiera estas palabras a los líderes religiosos de su tiempo muestra la gravedad de este pecado. Para ellos la apariencia lo era todo. Era más importante que el pueblo los viera como hombres de Dios, que vivir según el verdadero corazón de la ley. Sin embargo, en el reino de Dios, las apariencias no son lo que cuentan. Lo que importa es la sinceridad del corazón. El ser humano puede engañar a otros con palabras y comportamientos que parecen piadosos, pero no puede engañar a Dios, que ve lo más profundo de nuestro ser. La hipocresía es, por tanto, una actitud que desagrada a Dios, porque distorsiona la verdad y nos impide vivir auténticamente. En el Antiguo Testamento, Dios también muestra su aversión a la hipocresía. En Isaías 29:13,
se nos dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es fácil caer en la trampa de la apariencia religiosa, de hacer las cosas de manera externa para que otros vean nuestra devoción. Pero el verdadero propósito de nuestro caminar con Dios es transformar el corazón, no simplemente seguir rituales vacíos. En este pasaje, Dios deja claro que lo que Él busca no es la forma, sino la sinceridad interna. Cuando nuestras acciones no están alineadas con nuestras creencias, cuando nuestra vida exterior no refleja la transformación que Dios quiere hacer en nuestro interior, estamos viviendo en hipocresía. Esta es una actitud que Dios aborrece, porque no refleja la verdadera naturaleza de su reino, que se basa en la verdad, la honestidad y la integridad. El apóstol Pablo también aborda la hipocresía en varias de sus cartas, advirtiendo a la iglesia contra el peligro de vivir una vida doble. En Romanos 2, 21-22 dice: tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe adulterar, ¿adulteras? Estas preguntas son un llamado a la reflexión personal, un recordatorio de que nuestras acciones deben coincidir con lo que predicamos. La hipocresía no solo destruye nuestra relación con Dios, sino que también socava nuestro testimonio ante el mundo. ¿Qué mensaje estamos enviando si decimos seguir a Cristo, pero vivimos de manera contraria a sus enseñanzas? La hipocresía es, por tanto, un obstáculo tanto para nuestra vida espiritual como para nuestra capacidad de ser un reflejo fiel de Cristo en un mundo que necesita ver la autenticidad de nuestra fe. Es importante recordar que la hipocresía no se limita a los aspectos más evidentes de la vida cristiana. No se trata solo de las grandes decisiones, sino también de las pequeñas áreas de nuestra vida cotidiana. Tal vez no estamos robando ni adulterando, pero ¿qué pasa con nuestras palabras y con nuestros pensamientos? ¿Estamos siendo sinceros en nuestras interacciones diarias? ¿O simplemente nos mostramos como personas piadosas cuando estamos en la iglesia, pero actuamos de manera completamente diferente cuando estamos en casa, en el trabajo o con nuestros amigos? Dios ve todo esto, y lo que Él busca en nosotros es una coherencia que refleje su imagen. Si nuestras palabras no coinciden con nuestras acciones, si nuestra vida en público no refleja lo que somos en privado, estamos viviendo en hipocresía. Este tipo de vida divide nuestra existencia y nos aleja de la verdadera paz que proviene de vivir una vida íntegra. Cuando el corazón está lleno de hipocresía, también está lleno de orgullo. El corazón de la hipocresía es orgulloso porque pone al ser humano en el centro de la atención. El hipócrita quiere que otros lo vean como una persona piadosa, mientras que en su interior carece de una verdadera relación con Dios. Este deseo de la alabanza de los hombres, en lugar de la aprobación de Dios, es una trampa peligrosa. En Mateo 6, 1, 2, Jesús advierte: guardad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagas limosna, no hagas sonar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. La verdadera justicia ante Dios no busca reconocimiento ni aplausos. Jesús nos invita a vivir una vida de humildad, en la que nuestra motivación no sea la exaltación humana, sino la glorificación de Dios. Es probable que todos hayamos caído en la tentación de la hipocresía en algún momento. Tal vez al mostrar una cara amable en la iglesia mientras guardamos rencor en el corazón, o al compartir nuestras oraciones con los demás para obtener su aprobación en lugar de hacerlo con un corazón sincero hacia Dios. Pero el llamado de Dios es a la autenticidad. Él no nos invita a ser perfectos, nos invita a ser reales. En 1 Juan 1:9, el apóstol nos recuerda que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No necesitamos ponernos una máscara para acercarnos a Dios. En cambio, Él nos llama a venir como somos, con nuestros errores, nuestras luchas, pero también con un corazón dispuesto a ser transformado por su gracia. Es solo cuando vivimos con esta sinceridad que podemos experimentar la verdadera libertad que Cristo ofrece. La hipocresía también destruye nuestra relación con los demás. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en un mundo oscuro, pero cuando vivimos en contradicción, enviamos un mensaje erróneo a los que nos rodean. ¿Cómo podemos invitar a otros a conocer a Cristo si no estamos viviendo de acuerdo con lo que Él enseñó? Nuestra vida debe ser un testimonio genuino de la gracia y el poder de Dios. En 2 Corintios 3, 2, 3, Pablo escribe: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Nuestra vida es como una carta abierta, y todos los que nos rodean están leyendo la historia de nuestra fe. Si vivimos en hipocresía, nuestro testimonio será contradictorio y vacilante. Pero si vivimos con integridad, mostrando a otros el amor y la misericordia de Cristo, nuestra vida será un testimonio poderoso de su obra transformadora. Es por todo esto que Dios aborrece la hipocresía. La hipocresía no solo nos aleja de la verdad de Dios, sino que también nos impide experimentar la plenitud de vida que Él desea para nosotros. Nos encierra en una vida de apariencias vacías, mientras Dios quiere que vivamos en la luz de su verdad. Solo cuando abandonamos las máscaras y nos rendimos completamente a Él, podemos ser verdaderos reflejos de su amor. Vivir con sinceridad es la clave para una vida cristiana auténtica, y es esa sinceridad la que Dios valora por encima de todo. La hipocresía es una actitud que destruye nuestra relación con Dios y con los demás, pero la honestidad y la integridad nos acercan a su corazón. Dios nos llama a ser genuinos, a ser verdaderos y a vivir de acuerdo con lo que realmente somos en Él. La ira es una emoción que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, no todas las formas de ira son iguales. La Escritura nos enseña que la ira justa puede ser una respuesta legítima a las injusticias, pero la ira injustificada, aquella que surge del corazón humano sin fundamento verdadero, es algo que desagrada profundamente a Dios. En Efesios 4:26 Pablo dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta frase nos deja claro que hay un espacio para el enojo legítimo, pero también nos advierte sobre el peligro de dejar que este sentimiento controle nuestra vida. Es en la ira injustificada, la que surge de la frustración, el orgullo o la falta de perdón, donde comenzamos a alejarnos de la voluntad de Dios. Cuando permitimos que la ira nos domine, nos estamos alejando del propósito divino para nuestras vidas. La ira injustificada es destructiva. En Proverbios 14:17 se nos dice: el que es iracundo hace locuras, y el hombre de malas obras es aborrecido. La ira que no está bajo el control de Dios no solo daña nuestras relaciones con los demás, sino que también corrompe nuestra paz interior. Cuando permitimos que este sentimiento nos gobierne, comenzamos a tomar decisiones impulsivas, a herir a quienes amamos y a crear una distancia emocional con aquellos que nos rodean. No importa cuán justificados podamos sentirnos, la ira descontrolada nos arrastra hacia el pecado. Jesús, en su Sermón del Monte, señaló que incluso enojarse sin causa es un pecado grave. En Mateo 5:22, Él nos advierte: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Estas palabras son un desafío para todos nosotros, porque nos llaman a una introspección profunda sobre el estado de nuestro corazón. Si la ira es una reacción natural ante un agravio, lo que importa es cómo respondemos a ella. ¿Buscamos el perdón y la reconciliación o nos dejamos consumir por el enojo?
Es importante señalar que la ira injustificada se basa en la injusticia percibida, pero rara vez tiene que ver con la verdadera justicia de Dios. Cuando nos dejamos llevar por el enojo sin un propósito correcto, solemos responder desde nuestro propio ego. Nos enojamos porque creemos que nuestros derechos han sido violados, que nuestra reputación ha sido mancillada o que nuestras expectativas no se han cumplido. Pero el Evangelio nos enseña un principio completamente diferente: la humildad y el perdón. En Mateo 18, 21, 22, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano, sugiriendo hasta 7 veces. Jesús le responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús nos muestra que la verdadera medida de la justicia es la misericordia. La ira que no está guiada por la compasión de Cristo rápidamente se convierte en un obstáculo para vivir en paz con Dios y con los demás. El ejemplo de la vida de Jesús es un testimonio poderoso sobre cómo manejar la ira. Jesús, siendo completamente divino y humano, experimentó la ira, especialmente cuando vio el pecado y la corrupción, como cuando expulsó a los mercaderes del templo. Mateo 21, 12, 13. Sin embargo, su ira no era destructiva, sino motivada por el celo por la santidad de la casa de Dios. Jesús no usó su ira para herir a otros, sino para corregir el mal y restaurar el orden. Su enfoque nos enseña que la ira no es en sí misma un pecado, sino que el problema radica en cómo la gestionamos. Cuando Jesús mostró ira, lo hizo con un propósito divino, en busca de la justicia de Dios, pero nunca actuó desde el ego personal ni permitió que su ira le despojara de su carácter lleno de compasión y amor. Este es un modelo que debemos seguir. La ira injustificada, aquella que surge de la ofensa personal y no del celo por la gloria de Dios, es lo que debemos evitar. En nuestra vida diaria, la ira injustificada puede surgir de muchas formas. Quizás un amigo nos ha fallado, un familiar nos ha herido, o una situación en el trabajo nos provoca frustración. En momentos así, la tentación de ceder a la ira puede ser fuerte. Sin embargo, debemos recordar lo que la Escritura nos enseña. En Colosenses 3:8, Pablo nos exhorta: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El enojo y la ira son venenos que corrompen no solo nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con Dios. En lugar de dejarnos llevar por la frustración, la clave está en reconocer la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias. Si realmente creemos que Dios está en control, entonces podemos soltar nuestra ira y confiar en que Él se encargará de las injusticias de este mundo. A veces, la ira no es solo el resultado de lo que otros nos hacen, sino también de nuestra percepción de la vida misma. Vivimos en un mundo lleno de injusticia, sufrimiento y dolor. Es fácil caer en la tentación de sentir ira ante tantas cosas que nos parecen inaceptables. Sin embargo, cuando dejamos que esa ira se convierta en un resentimiento profundo, nos alejamos de la paz que Dios quiere darnos. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino que en todo, por oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es la respuesta a la ira injustificada. Cuando llevamos nuestros problemas y frustraciones a Dios en oración, Él nos da la capacidad de perdonar, de soltar y de vivir en la paz que solo Él puede ofrecer. La ira es un obstáculo para esa paz, pero la gracia de Dios tiene el poder de sanarnos y liberarnos de ella. La ira injustificada también nos aleja de la reconciliación. La Escritura nos llama a vivir en paz con todos, si es posible. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
La ira no solo destruye nuestra paz interior, sino que también fractura nuestras relaciones con los demás. La reconciliación es una de las piedras angulares del cristianismo, porque es en la reconciliación donde reflejamos el amor y el perdón de Dios. Jesús murió para reconciliarnos con el Padre, y esa misma reconciliación debe manifestarse en nuestras relaciones interpersonales. Cuando permitimos que la ira se apodere de nosotros, estamos construyendo muros que separan. Pero cuando elegimos perdonar, elegimos construir puentes de paz. El llamado que Dios nos hace es hacer agentes de paz en un mundo lleno de caos. Jesús mismo es llamado el príncipe de paz y nos invita a seguir su ejemplo. El camino de la paz no es fácil, pero es el camino que nos lleva a una vida plena y en armonía con la voluntad de Dios. La ira injustificada es un impedimento para este propósito divino. Nos aleja de la paz, nos separa de los demás y nos impide vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Por lo tanto, la invitación de Dios es clara. Abandona la ira, busca la reconciliación y permite que su paz gobierne tu corazón. El perdón es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Jesús nos enseñó a perdonar, no solo como una opción, sino como un mandato. Sin embargo, la falta de perdón es una de las actitudes más comunes en el corazón humano, y es algo que Dios aborrece profundamente. No porque Él sea insensible a nuestras heridas o a las injusticias que hemos sufrido, sino porque la falta de perdón es un obstáculo insuperable para nuestra comunión con Él. En Mateo 6, 14, 15 Jesús nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras no solo revelan la importancia del perdón, sino que también nos muestran lo inseparables que son el perdón y nuestra relación con Dios. La falta de perdón crea una barrera en nuestro corazón, una muralla que no solo nos separa de aquellos que nos han herido, sino también de la gracia de Dios. No es difícil entender por qué. Cuando guardamos rencor, estamos alimentando una semilla de amargura que no solo crece dentro de nosotros, sino que contamina todo a nuestro alrededor. El escritor de Hebreos lo describe con claridad en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón no afecta solo a la persona que se niega a perdonar, afecta a todos los que están a su alrededor. Es una actitud que carcome el alma, destruye relaciones y nos roba la paz que Dios quiere darnos. Pero, ¿por qué es tan difícil perdonar? La respuesta está en nuestro orgullo herido. Cuando alguien nos hace daño, nuestra naturaleza humana nos lleva a exigir justicia, a buscar una reparación o, en el peor de los casos, a desear venganza. Queremos que esa persona sienta el dolor que nosotros hemos sentido, como si eso pudiera traer algún tipo de alivio. Sin embargo, la justicia de Dios no opera de esa manera. En Romanos 12:19, Pablo escribe: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo nos recuerda que no somos llamados a tomar la justicia en nuestras propias manos, sino a confiar en que Dios, quien es justo y perfecto, se encargará de todo. El perdón no significa excusar el mal ni minimizar el dolor. No significa decir que lo que ocurrió estuvo bien, ni olvidar lo que pasó. El perdón significa liberar a la otra persona del peso de nuestra condena, no porque lo merezcan, sino porque nosotros mismos hemos sido liberados del peso de nuestro pecado por la gracia de Dios. Jesús nos mostró esto de la manera más extraordinaria en la cruz. Mientras sufría la peor de las injusticias, mientras era crucificado por los mismos a quienes vino a salvar, Él oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este acto de amor y misericordia es el modelo supremo de perdón que debemos seguir. Si Cristo pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿cómo podemos nosotros,
que hemos recibido tanto perdón, negarnos a perdonar a los demás. Sin embargo, la falta de perdón no siempre es un acto consciente. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos guardando rencor. Tal vez hemos aprendido a convivir con ese dolor, a enterrarlo profundamente en nuestro corazón, hasta el punto de que parece que ya no está allí. Pero el rencor tiene una manera de manifestarse, ya sea en nuestra actitud hacia los demás, en nuestras palabras o incluso en nuestra relación con Dios. Cuando no perdonamos, nos estamos aferrando a una carga que no está diseñada para que llevemos. Jesús nos invita a entregarle nuestras cargas, a soltar ese peso y a encontrar descanso en Él. En Mateo 11:28, Él nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El perdón es una forma de descanso, una liberación que nos permite vivir en la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz. La falta de perdón también afecta nuestra vida espiritual. No podemos acercarnos a Dios con un corazón lleno de rencor. Jesús lo dejó claro en Mateo 5:23-24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios no está interesado en nuestras ofrendas si nuestro corazón no está alineado con su voluntad. La reconciliación con nuestros hermanos es una condición necesaria para nuestra relación con Dios. No podemos pedirle a Dios que perdone nuestras fallas mientras nos negamos a perdonar a quienes nos han fallado. En la parábola del siervo malvado, Jesús ilustra la gravedad de la falta de perdón. En Mateo 18:23-35, un rey perdona a su siervo una deuda impagable, pero ese mismo siervo se niega a perdonar a otro que le debía una cantidad mucho menor. Cuando el rey se entera, revoca su perdón y castiga al siervo por su falta de misericordia. Jesús concluye la parábola con estas palabras: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este relato es una advertencia solemne para todos nosotros. El perdón no es opcional, es una condición de la gracia que hemos recibido. Si hemos sido perdonados, estamos llamados a perdonar. El perdón, aunque difícil, es un acto liberador. No solo libera a la otra persona de nuestra condena, sino que también nos libera a nosotros mismos de la carga del rencor. Es un regalo que damos, pero que también recibimos. Cuando perdonamos, estamos reflejando el carácter de Dios, estamos viviendo según el ejemplo de Cristo y estamos permitiendo que su paz llene nuestro corazón. En Colosenses 3:13, Pablo nos exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo nos recuerda que el perdón no es algo que hacemos por nuestra cuenta. Es una respuesta al perdón que ya hemos recibido de Cristo. Hoy, si estás luchando con la falta de perdón, te invito a reflexionar sobre la cruz. Recuerda el precio que Jesús pagó por tus pecados, el amor inmenso que mostró al perdonarte. Deja que ese amor transforme tu corazón y te dé la fuerza para perdonar a quienes te han herido. No permitas que la falta de perdón sea un obstáculo en tu relación con Dios. Entrégale ese rencor, permite que Él sane tus heridas y experimenta la libertad que solo el perdón puede traer. Porque cuando perdonamos, no solo liberamos a la otra persona, nos liberamos a nosotros mismos para vivir en la plenitud de la gracia de Dios. La avaricia es una trampa silenciosa, un anhelo insaciable que promete satisfacción, pero deja el alma vacía. Es el deseo constante de más, una búsqueda interminable que en lugar de acercarnos a la plenitud, nos aleja de ella. La Biblia habla claramente sobre este peligro. En 1 Timoteo 6:10 se nos advierte: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
La avaricia no es simplemente un deseo de posesiones materiales, es un estado del corazón que nunca se siente satisfecho. Es poner nuestra confianza y esperanza en las cosas terrenales en lugar de en Dios, el único que puede llenar el vacío que hay en nuestras almas. Es fácil pensar que la avaricia solo afecta a quienes tienen grandes riquezas, pero no es así. La avaricia puede encontrarse en cualquier lugar, en cualquier persona, independientemente de su situación económica. Es el deseo insaciable de tener más, de poseer lo que no necesitamos, de acumular sin propósito. Jesús habló de esto en Lucas 12:15 diciendo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estas palabras son un recordatorio de que la verdadera vida no se encuentra en lo que tenemos, sino en quienes somos en Cristo. Sin embargo, la avaricia nos ciega a esta verdad, haciéndonos creer que nuestra valía está determinada por nuestras posesiones. La parábola del rico insensato en Lucas 12, 16, 21 ilustra perfectamente el peligro de la avaricia. Jesús cuenta la historia de un hombre que tenía campos que producían en abundancia. Este hombre, en lugar de compartir su riqueza o usarla para un propósito mayor, decidió construir graneros más grandes para almacenar todo lo que tenía. Se dijo a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este relato nos muestra cómo la avaricia nos lleva a vivir una vida centrada en nosotros mismos, acumulando para nuestro propio placer, sin pensar en los demás ni en lo que realmente importa. La vida del rico insensato terminó abruptamente, y todo lo que había acumulado quedó atrás. Así es la avaricia. Nos promete seguridad y felicidad, pero al final no nos da nada más que vacío y pérdida. La avaricia no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Nos hace competir, compararnos y desconfiar de quienes nos rodean. Nos lleva a tratar a las personas como medios para un fin, como obstáculos en el camino hacia nuestras metas. En Santiago 4:1-2 se nos pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. La avaricia es una raíz de conflicto, un generador de divisiones que destruye la unidad y la paz. Nos hace olvidar que somos llamados a amar, a servir y a vivir en comunión con los demás. El problema de la avaricia no radica en tener cosas, sino en que las cosas nos tengan a nosotros. Cuando nuestras posesiones, nuestras metas materiales o nuestro deseo de éxito se convierten en lo más importante, perdemos de vista el propósito para el cual fuimos creados. En Mateo 6:24 Jesús declara: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La avaricia es una forma de idolatría, porque pone algo más en el lugar que solo le pertenece a Dios. Nos hace confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en lugar de depender del Señor y de su provisión. El apóstol Pablo nos ofrece una perspectiva liberadora en Filipenses 4:11-12, cuando dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esta actitud de contentamiento es el antídoto contra la avaricia. Es reconocer que nuestra satisfacción no depende de lo que tenemos, sino de nuestra relación con Dios. Es entender que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, porque Él es nuestra fuente de vida, nuestra provisión, nuestra riqueza verdadera. Pero,
¿Cómo cultivamos este contentamiento en un mundo que constantemente nos dice que necesitamos más? La respuesta está en la gratitud. Cuando practicamos la gratitud, estamos reconociendo las bendiciones que ya hemos recibido y recordando que todo lo que tenemos proviene de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestro corazón, alejándolo de la avaricia y acercándolo a la paz que solo Dios puede dar. Nos permite ver la vida desde una perspectiva divina, valorando lo eterno por encima de lo temporal. La generosidad también es una poderosa herramienta contra la avaricia. Cuando damos, rompemos el poder que las cosas materiales tienen sobre nosotros. En 2 Corintios 9:6-7 se nos dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar nos libera de la mentalidad de escasez y nos recuerda que servimos a un Dios que provee abundantemente. La generosidad nos conecta con el corazón de Dios, quien es el dador supremo, y nos permite experimentar la alegría de ser una bendición para los demás. La avaricia es una actitud que desagrada a Dios porque nos roba el gozo de vivir plenamente en su voluntad. Nos atrapa en una búsqueda interminable de más, cuando ya hemos sido bendecidos con todo lo que necesitamos en Cristo. Nos aleja de las personas que amamos, de la paz interior y, lo más importante, de la comunión con Dios. Pero hay esperanza. A través de la gratitud, el contentamiento y la generosidad, podemos romper las cadenas de la avaricia y vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. En Mateo 6:33, Jesús nos da esta promesa: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar adecuado. Hoy, si sientes que la avaricia ha tomado lugar en tu corazón, te invito a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. No son las cosas materiales las que nos dan significado, sino nuestra relación con Dios y con los demás. Entrégale a Dios tus deseos, tus preocupaciones, tus ambiciones y permite que Él transforme tu corazón. Recuerda que en Cristo tienes todo lo que necesitas y que su gracia es suficiente para ti. Vive con gratitud, da con generosidad y experimenta la abundancia de vida que solo Dios puede ofrecer. La unidad es esencial en el corazón de Dios. Desde el principio, Él diseñó al ser humano para vivir en relación, reflejando su propia naturaleza como un Dios en perfecta unidad. Sin embargo, la discordia y la división son herramientas que el enemigo utiliza para destruir lo que Dios ha creado. En Proverbios 6, 10, 16, 19, se nos dice que Dios abomina al que siembra discordia entre hermanos. Este acto no solo muestra una falta de amor, sino que también es una ofensa directa al propósito divino de unir a su pueblo en un solo cuerpo. Cuando sembramos discordia, ya sea con chismes, críticas o acciones egoístas, nos alineamos con la obra destructiva del enemigo, alejándonos de la voluntad de Dios. Jesús oró fervientemente por la unidad de sus seguidores. En Juan 17, 20, 21, pidió al Padre que todos fuéramos uno, como Él y el Padre son uno. Esta unidad no solo refleja el amor de Cristo, sino que es un testimonio poderoso para el mundo. Sin embargo, la discordia envía un mensaje contrario, que nuestras diferencias son más fuertes que el amor de Cristo. En Génesis 11, la historia de la Torre de Babel muestra cómo el orgullo humano llevó a la dispersión y confusión. Pero en Pentecostés, Dios redimió esa división al unir a personas de diversas lenguas y culturas bajo su Espíritu Santo. Este contraste nos recuerda que, aunque la división es obra del hombre, la unidad es siempre obra de Dios. La división a menudo comienza con pequeños malentendidos, palabras dichas sin pensar o actitudes egoístas. Santiago 3, 5, 6 nos advierte sobre el poder destructivo de la lengua, comparándola con un fuego que puede encender un gran bosque. Las palabras descuidadas pueden sembrar dudas y resentimientos, avivando la discordia.
Sin embargo, no solo las palabras, sino también nuestras actitudes, como el orgullo y el egoísmo, pueden ser semillas de separación. Cuando actuamos buscando nuestro propio interés, dejamos de lado el llamado a la unidad que Pablo nos exhorta a perseguir en 1 Corintios 1:10. En la iglesia, la división es especialmente dolorosa. Somos llamados a ser un solo cuerpo en Cristo, pero cuando permitimos que la discordia entre, debilitamos nuestro testimonio y nos alejamos de nuestro propósito. La unidad no significa pensar igual en todo, sino trabajar juntos para glorificar a Dios. Esto requiere humildad y paciencia, como dice Pablo en Efesios 4:2 o 3, recordándonos que la unidad no ocurre automáticamente, sino que debemos esforzarnos activamente por mantenerla. Jesús nos mostró el camino para superar la discordia. Cuando sus discípulos discutían sobre quién sería el mayor, Él les enseñó que el verdadero liderazgo se encuentra en el servicio. En Marcos 9:35 dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Este espíritu de servicio y humildad es el antídoto para la división, un llamado a construir puentes en lugar de muros. Si la discordia ha tocado tu vida, recuerda que Dios es un Dios de reconciliación. En 2 Corintios 5:18-19 se nos dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Busca su guía para restaurar relaciones rotas y trabaja por la paz. La unidad no es solo un ideal, sino un reflejo del reino de Dios. Vive esta verdad y deja que su paz guíe tu corazón. Hemos recorrido juntos un análisis profundo de 7 actitudes que no le agradan a Dios, actitudes que tienen el poder de alejarnos de su propósito y gracia. Sin embargo, la intención de esta reflexión no es dejarnos en un lugar de culpa, sino guiarnos hacia el arrepentimiento y una transformación que solo es posible a través de su amor y poder. Dios nos revela estas actitudes no para condenarnos, sino para mostrarnos el camino hacia una vida en comunión con Él. Cada una de estas actitudes nace en el corazón y ahí es donde debe librarse la batalla. Jesús lo dejó claro en Mateo 15:18-19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. El orgullo, la mentira, la ira injustificada, la envidia, la falta de perdón, la avaricia y la discordia comienzan como pensamientos o emociones que permitimos que echen raíces. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos llama a entregarle nuestro corazón para ser transformados. Este llamado no es una condena, sino una invitación a experimentar una vida mejor, una vida vivida en humildad, verdad, paz, gratitud, perdón, generosidad y unidad. El orgullo nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de en Dios, pero la humildad nos abre a su gracia. La mentira destruye la confianza, pero la verdad nos hace libres. La ira injustificada nos roba la paz, pero Dios nos llama a ser pacificadores. La envidia nos distrae de nuestras bendiciones, pero la gratitud nos llena de gozo. La falta de perdón nos ata al pasado, pero el perdón nos libera. La avaricia promete satisfacción, pero solo la generosidad nos acerca a la verdadera riqueza. Y la discordia, que divide y destruye, es reemplazada por la unidad que refleja el carácter de Dios. Superar estas actitudes no es algo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la intervención de Dios, que nos transforma de adentro hacia afuera. En 2 Corintios 5:17 se nos promete: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este proceso de transformación no es instantáneo, sino un camino continuo de rendición diaria. Dios nos llama a renovarnos constantemente en su palabra, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Además, la comunidad de fe juega un papel vital.
En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta a animarnos y exhortarnos unos a otros, porque no estamos solos en esta lucha. La unidad en el cuerpo de Cristo nos fortalece, nos guía y nos ayuda a perseverar en nuestro caminar con Dios. Mientras reflexionamos sobre estas 7 actitudes, no lo hagamos con un espíritu de condenación, sino con la esperanza de que en Cristo hay gracia suficiente para todos nosotros. Él nos llama a dejar atrás lo que nos separa de Él y a abrazar su amor transformador. Hoy, entrégale tu corazón, permite que Él revele lo que necesita cambiar y camina en la verdad de que su amor y poder son suficientes para hacer nuevas todas las cosas.